Hola a todos, ¿cómo están? Soy Macarena Lores, psicóloga especialista en trastorno de la conducta alimentaria, y este es un nuevo capítulo del podcast No eres la única y de Mujer en Conexión, de Priscila Negra. Acá estoy con ella. Ha pasado un tiempo desde el último capítulo, pero han pasado muchos cambios. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, ahora en Chile, y la Priscila ahora está en Australia. Así que ha sido un poco más difícil coordinarnos. Ha sido más difícil coordinarnos, pero bueno, aquí estamos. Y este capítulo se va a tratar de cómo apoyar a un familiar con trastorno de la conducta alimentaria. Exacto, Sí. porque muchas veces los papás de los pacientes o las parejas, cualquier persona que sea un cuidador de una paciente con trastorno de la conducta alimentaria, nos preguntan, ¿cierto?, cómo pueden ayudar. Y claro, acompañar a un paciente con TCA no es algo fácil y tampoco hay un manual específico de cómo hacerlo, porque cada paciente es distinta, cada trastorno es distinto. Sin embargo, igual se pueden dar ciertas indicaciones o lineamientos de lo cual uno puede fijarse más siendo un cuidador. También pasa muchas veces que los padres o los cuidadores tienen miedo a decir algo incorrecto, de empeorar la situación o de quedarse paralizados sin saber qué hacer. Y quiero empezar también diciendo esto. Si estás escuchando este episodio es porque a ti te importa alguien con un trastorno alimentario. Y eso ya es algo profundamente valioso en ti. Empecemos por eso. No todas las personas que tienen, familiares con un trastorno alimentario quieren ayudar. Entonces, querer ayudar y querer informarse es el primer paso. Bueno, cuando un TCA, ¿cierto?, entra en la vida de alguien, no lo hace en silencio. Le afecta a la persona y también afecta a su entorno. Si tú eres un cuidador escuchando esto, sabrás perfectamente que eso te pasa, ¿cierto? Ver a tu ser querido no comer o vomitar, estar mal, digamos, mentalmente, irritable, también te afecta, porque tú ves que no come, le dices que come y no sigue que no es sin comer y no sabes cómo ayudar, que te da como una sensación de impotencia. Entonces, también, obviamente, el tener una persona con un trastorno alimentario en la casa cambia las dinámicas familiares, las conversaciones, las comidas, los planes, y a veces todo empieza a girar en torno a este trastorno. Y sin darte cuenta, tú también puedes empezar a sentirte atrapado o atrapada por él, ¿cierto? Exactamente, Maca. Muchas veces pasa de que los cuidadores, los padres llegan a la consulta y dicen, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y lo más importante para tener en cuenta es que no se combate con control, ni con presión, ni con vigilancia constante. Bueno, en los casos más graves, muchas veces en bulimia puede ser que sí, ¿cierto? En algunas ocasiones, pero el control no ayuda mucho. Lo importante también es poder entender que los padres o cuidadores principales no son terapeutas, ¿ya? Sí, bueno, si nos están escuchando, es importante que sepas que no es tu responsabilidad curar, ni salvar, ni encontrar las palabras perfectas que hagan que la otra persona de un día para otro se pueda sentir mejor, porque no es así. El rol no es arreglar el problema, sino acompañar a la persona mientras atraviesa un trastorno de la conducta alimentaria, porque el equipo multidisciplinario, que sería el psicólogo, el psiquiatra, también nutriólogo, nutricionista, etcétera, va a tener un rol muy activo con la paciente y obviamente, por otro lado, acompañar no es pasivo, también activo y genera como un cansancio por otro lado. Acompañar es estar, acompañar es sostener, es no abandonar. Entonces, igual requiere no sé si una carga mental, pero, pero obviamente es un rol muy difícil. Es un rol que no es fácil porque muchas veces no, no van a saber qué es lo que tienen que decir, no saben. Claro, y eso, Brisi, que estabas diciendo sobre que el cuidador no es el responsable, ¿cierto?, de curar este trastorno o hacerlo sentir mejor.
Me recuerda mucho a un dilema que pasa a muchas pacientes que empiezan, claro, a decir, hoy le dicen a sus cuidadores o a sus amistades, ¿cierto? Hoy me siento gorda, mira qué feo me queda esto, ¿cierto? Y uno cuidado, como cuidador tiende a decir como, no, no estás gorda, si estás súper flaca. Pero ¿qué pasa? Que claro, que lo que quiere en ese momento el cuidador o piensa es que si uno le dice lo contrario, esa persona va a dejar de pensar que, que está gorda, ¿cierto? Como en este deseo de querer sacarle como esta angustia que tiene. Pero finalmente lo que pasa es que las pacientes no lo creen, porque es como decir, hoy estoy triste, no estés triste. Como no, finalmente no da una solución, no va a hacer que yo deje de estar triste. Entonces las pacientes, si ya se sienten gordas, que le diga lo contrario no va a hacer cambiar de opinión y si no, lo único que va a producir es como reafirmarle la idea de que tiene que seguir como estar centrada como en su cuerpo. Y entonces una recomendación que yo les doy a los padres que están pasando por esto es que respondan como ya, digamos que la paciente se llama Amelia. Amelia, esto, acuérdate que esto te está en tu cabeza, como es la voz de la enfermedad la que te está diciendo esto, no eres tú. Y como que le hagan, digamos, poner como los pies en la tierra un poco, pero sin comentar del cuerpo de la paciente. Y bueno, también una de las cosas que más necesita una paciente con TCA es sentirse escuchada sin ser juzgada. Que esto pasa mucho con los cuidadores, lamentablemente, y yo creo que los cuidadores a veces tienden a juzgar un poco la enfermedad, pero por desconocimiento, porque no saben sobre la enfermedad y bueno, no tienen por qué tampoco, no es, mm, no es de conocimiento público, ¿cierto? Entonces al desconocimiento los cuidadores tienden a juzgar, así como, pero ¿cómo no comes? Tú no estás haciendo un esfuerzo, juzgar un poco como el no entender por qué la persona está haciendo estas conductas tan dañinas para ella. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando la persona se abre y decirle al cuidador lo que le está pasando, uno tiende como a decir como ya todo está bien, no es para tanto, tienes que poner de tu parte, ¿cierto? Y, y aunque sabemos que estas recomendaciones, por así decirlo, nacen del amor, suelen cerrar la conversación en el lugar de abrirla. ¿Por qué? Porque la persona, si le dicen eso, es como que me están responsabilizando el 100% de mi enfermedad, entonces no hay lugar, como no te están reconfortando finalmente de lo que está pasando. Entonces, lo que recomendamos, y es algo que se tiene que trabajar como cuidador, es escuchar de verdad. Y el escuchar de verdad implica tolerar el malestar. Implica poder quedarte ahí aunque lo que escuches te duela, te asustes o no lo entiendas del todo. Implica no responder inmediatamente, no llenar los silencios, no convertir ese momento en una lección. A veces decir gracias por decírmelo o entiendo que debe ser muy difícil para ti es muchísimo más poderoso que cualquier consejo. Uno como persona, no solamente como cuidador, como dije anteriormente, tiende como a querer solucionar como inmediatamente lo que está pasando o pasarlo por alto. Pero claro, como finalmente lo mejor es escuchar, tolerar y tolerar la incertidumbre que quizás tú en ese momento no sabes cómo lo vas a solucionar. No hay una palabra mágica que tú puedas decirle y simplemente escuchar y contener. Sí, Maca, en la línea que tú estabas hablando, el escuchar de verdad es súper importante, porque muchas veces, obviamente, el cuidador se puede sentir angustiado en algún momento, eh, con lo que dice la paciente, con lo que hace la paciente. No es solamente es como sostener a tu hija, ¿cierto? O tu familiar con un trastorno de alimentación, sino que también es poder sostenerse a sí mismo y por eso también acompañar, o sea, ser acompañado por algún terapeuta también es súper importante. Y en la misma línea que hablábamos,
es importante también la comunicación quizás un poco más asertiva, porque la idea no es culpar a la paciente de lo que está pasando. En general, en lugar de decir, por ejemplo, tú estás haciendo algo mal o tú estás vomitando, tú estás restringiendo, no hagas esto, tú no te das cuenta del daño que estás haciendo, quizá decir, me siento cómo se siente la persona, siempre desde el yo, ¿no? Me siento preocupada por ti cuando restringes. Me siento preocupada por ti cuando haces algo o cuando te vas al baño y no sé si vas a vomitar o no. Entonces, eso también reduce las defensas de la paciente, estas barreras que tiene y también mantiene el vínculo. Y es uno de los factores, más protectores en el proceso de recuperación. Obviamente, cuando hay un trastorno alimentario, cambian los vínculos totalmente, la dinámica. Y también otra cosa que suele como generar mucha confusión es el tema de los límites. No porque la paciente tenga un trastorno de alimentación, significa que se puede permitir todo. ¿Ya? Entonces, el punto es que a veces no hay que llegar a negociar, porque se habla con el equipo multidisciplinario. Entonces, es no aceptar quizás ciertas conductas eh, que pueden dañar y pueden poner en riesgo como la salud de la paciente. Eso es fundamental. Por ejemplo, hay pacientes que pueden empezar a decir, oye, me gustaría, no sé, restringir algo, no sé, restringir un poco más los carbohidratos, quizás échame menos de la porción que habíamos quedado con la nutricionista. Y la verdad que eso a nivel vincular es súper complejo, porque, porque los padres, los cuidadores también caen en decir, bueno, no pasa nada. Pero lo importante también es seguir como, digamos, las normas o las reglas del equipo multidisciplinario. Sí, Ya en esto que estábamos hablando de culpabilizar mucho a las pacientes por el trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? Que uno ve que está teniendo síntomas que aparentemente pareciera que son voluntarios. Eso da mucha rabia al cuidador finalmente, porque, claro, de ahí vienen un poco los comentarios como, oye, pero no estás poniendo de tu parte, eh, come simplemente, sí, ¿por qué te cuesta tanto? Y claro, ¿qué pasa? Que cuesta mucho porque el TCA es el trastorno, finalmente es un ente separado de la persona. Es un trastorno, o sea, la persona no es anoréxica, la persona tiene anorexia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, este trastorno es el que le dice que no coma, que tiene que estar más flaca, ¿cierto? Que muchas personas le dicen como la amiga tóxica, por ejemplo, que quiere lo mejor, entre comillas, para ti, pero por otro lado también, em, también te hace hacer cosas que te hacen mal, ¿cierto? Y como que un poco también quiere como lo mejor para el TCA más que para la paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que también, como la persona y el TCA son cosas distintas, hay que intentar separar las 2 cosas y y no y no que todo gire en torno al trastorno de la alimentación, porque la persona puede sentirse reducida, invisible, como si solo fuera su diagnóstico. Y entonces, en la medida de lo posible, intentar hablar de otras cosas, recordar intereses, sueños, momentos compartidos. El trastorno alimentario ocupa mucho espacio. Como imagínenselo como si fuese como una persona atrás de la paciente que cada vez más grande y la empieza como a comer, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todo su vida gira en el torno sea, voy a un cumpleaños, me preocupo de la comida, del cuerpo, no puedo vivir sin esta persona atrás mío que me está consumiendo. Entonces, si ya la persona está consumida por el trastorno, en la casa hay que intentar recordarle que es una persona alegre, que es una persona que le gusta tales cosas, que tiene la vida por delante, intentar como recordarle sus objetivos, sus metas, porque para que de cierta manera se vaya separando de este trastorno.
Ahí sí, Sí, Maca, súper bien lo que dijiste porque al final muchas veces, como tú decías, como que el trastorno de alimentación es como un monstruo que viene a como a no acompañarte, pero como que te quita mucho espacio mental y los pensamientos relacionados con el trastorno de alimentación. eh, Son por el trastorno de alimentación y no porque la persona quiera tener un trastorno de alimentación. Eso marca una gran diferencia. claro. Ujú. Bueno, y hay errores muy comunes que se cometen al acompañar, que uno entiende de cierta manera que estos errores generalmente son porque estamos en una sociedad, cierto, gordofóbica, donde se comenta del cuerpo de la gente, donde el cuerpo lamentablemente es un tema y por ende muchas veces los cuidadores como que repiten este, este patrón que han conocido toda su vida con las mismas pacientes, como es el comentar sobre el cuerpo, aunque a- aunque sean comentarios que uno cree que son positivos. Por ejemplo, hoy está más flaca. Ay, este comentario puede producir distintos efectos en distintas pacientes. Hay algunas pacientes que que, por ejemplo, pacientes que tienen anorexia le dicen eso, es como, ah, ok, estoy flaca, entonces lo que estoy haciendo está bien y voy a seguir bajando de peso, seguir restringiendo. Por ende, uno le está promoviendo el trastorno alimentario. Hay otras personas que no les gustan estos comentarios. ¿Por qué? Porque dicen, pucha, si me comentan esto es porque claramente se están fijando en mi cuerpo y y mi cuerpo es un tema para los demás. Entonces como que le reafirma que la gente está pendiente de ellos, de ellas o ellos. Y claro, y eso les hace daño porque las pacientes quieren intentar separarse de eso, de esta percepción de que todos me están mirando, están pendientes de mi cuerpo, ¿cierto? Y bueno, otros errores puede ser, por ejemplo, que yo sé que también es complicado porque si uno ve a una paciente que no está comiendo, una paciente que vomita o que tiene conductas em, autolesivas, por así decirlo, con ella misma, al respecto de la alimentación, uno tiende como quizás, bueno, hay distintos tipos de cuidadores, pero hay algunos cuidadores que tienden a estar encima de las pacientes. Vigilar constantemente, controlar cada comida, revisar, sospechar, em, y todas estas conductas, ¿cierto? Que como de cuidadores un poco más aprensivos, puede aumentar la ansiedad y reforzar el trastorno en las pacientes. Em, Entonces, si es que la casa es un campo de batalla, por así decirlo, puede gastar a todos y no necesariamente acerca la recuperación. Y yo sé que es complicado porque si uno dice como, ok, pero si yo no la obligo a comer y yo no estoy pendiente si vomita, si no vomita, ¿cómo se recupera? ¿Cierto? Y ahí, bueno, un poco es conversado con la paciente también, ¿cierto? Conversado con la paciente donde lo que decía la Prisi, como hay ciertos límites, como ella tiene que sí o sí comer. De ahí que coma en una hora, hora y media, quizás eso se puede como flexibilizar, por así decirlo. De ahí que como, no sé, en la cocina o en el living, también. Pero sí o sí tiene que comer. Entonces hay cosas que de cierta manera se pueden llegar a un acuerdo con la paciente, pero que claro, que quizá en el momento ella no lo va a cumplir, pero hay que seguir como respetando como los límites ya, como las reglas ya acordadas. Exacto, Eh, y la regla, disculpa Maca, y Dale, la dale. regla, y las reglas también acordadas con el equipo, ¿no? Conversar con el equipo cuáles son como las dudas principales, qué hago cuando pasa esto, porque en general las familias somos totalmente diferentes unas a las otras. Entonces quizás ahí necesitas como siempre ir preguntando, ¿qué hago si, no sé, mi hija quiere comer menos? ¿Qué hago si mi hija quiere comer, no sé, en la cama? No, son cosas pequeñas que van marcando la diferencia y que al final no sabes
si va, no sabes qué hacer en ese momento. Quizás te pasa una vez y no sabes qué hacer en ese momento, pero luego lo puedes conversar con el terapeuta, con el psiquiatra, lo puedes conversar después con la nutrióloga o nutricionista que está acompañando en el proceso. Por eso es súper importante la comunicación con el equipo y tener sesiones, quizás, si por ejemplo, si la paciente es adolescente, tener sesiones con el equipo donde puedan conversar todo este tipo de cosas. Claro. Sí, y finalmente muchas veces uno en terapia llega a un acuerdo que quizá después se dan cuenta que no se puede cumplir, entonces también finalmente llegar a otro acuerdo. O sea, ninguna medida es eh, definitiva. ¿Cierto? Uno puede acordar acuerdos. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que requieren de supervisión, de que efectivamente está comiendo, pero los papás o no tienen nadie que esté con la paciente constantemente para hacerlo. Entonces, en ese caso, hemos recurrido, por ejemplo, a hacer videollamadas cuando uno está comiendo o tener a otro cuidador también, una abuela, por ejemplo, que pueda ir a ayudar. ¿Cierto? Se puede flexibilizar. Y bueno, creo que una de las cosas más difíciles es cuando la persona no quiere ayuda. Porque claro, todas estas medidas, cuando una persona quiere ayuda, obviamente va a estar más, mm, con más disposición a recibir ayuda. Pero cuando la persona no tiene ayuda, no, o sea, perdón, cuando la persona no quiere ayuda, niega el problema, se enoja si sacas el tema o cuando dice que está bien, aunque tú veas que claramente no lo está, en esos casos forzar casi nunca funciona. Es como, no sé, me ha pasado a muchas pacientes que dicen, no, mi mamá debería ir al psicólogo, por ejemplo. Y le dicen, anda al psicólogo, pero nunca va porque, claro, es como ir al psicólogo, uno tiene que tener las gana uno mismo. O sea, lamentablemente obligado, la gente que va obligada no dura mucho o tampoco está muy dispuesto al cambio, entonces no cambia. Esto es un poco lo mismo, como si te obligan a cambiar, tú no, probablemente no vas a cambiar. Eh, entonces, quizás lo que sí se puede hacer es como intentar como sembrar una conciencia de enfermedad en la paciente. Por ejemplo, decirle, entiendo que ahora no quieres ayuda, pero yo sigo aquí. Puede no generar un cambio inmediato, pero deja una puerta abierta. Y a veces esta puerta es lo único que se necesita para que más adelante algo sea diferente. Como lo mismo que dije anteriormente, o sea, no hay nada mágico que uno pueda hacer para que la paciente quiera cambiar, pero sí es muy importante que sepa que tiene una red de apoyo a quien acudir cuando quiera cambiar, ¿cierto? E intentar también reflejarle como, mira, te das cuenta, no sé, te mareaste. Ya, quizás eso es porque no estás comiendo. Si, ok, quieres ir de viaje, para ir de viaje tienes que comer. Lamentablemente, o sea, hay muchas pacientes que claro, están en restricción y después se quieren ir de viaje a estudio. O sea, se corre un riesgo enorme, se puede desmayar en alguna actividad, está a cargo de otras personas, ¿cierto? Estas personas quizás no van a poder estar tan pendientes de ella porque hay muchos otros estudiantes, ¿cierto? Em, entonces, eso. Dale. Eh, es súper difícil eso, Maca, porque se genera una sensación también de culpa, como con los padres muchas veces, como si no puede, como no ir a un viaje de estudio es algo no sé, para una adolescente muy importante, porque quizás va con sus compañeros, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso genera una sensación de culpa en el padre. En psicología se habla mucho como de la precontemplación, y esto es cuando la paciente no es consciente de que tiene una enfermedad. Entonces, cuando se lleva a la paciente a algún terapeuta, al psiquiatra, también ayuda mucho a generar una conciencia de enfermedad, a decir, tengo un problema, ¿no? Y desde ahí también quizás ir viendo los costos de la enfermedad. Y lo más importante, es lo que tú decías, Maca, es
Si la paciente se mareó es porque está restringiendo o, no sé, muchas veces hay también problemas cardíacos, arritmias, ¿no? Que, que son efectos secundarios que pueden afectar mucho a la calidad de vida de los pacientes. Ujú. Ya. Bueno, y en torno como a estrategias que le pueden servir, por ejemplo, en relación a como el manejo de los vómitos. Cuando una paciente, un ser querido, ¿cierto?, está vomitando, lo primero que hay que hacer es informarse de las causas de los vómitos y la función, en torno como a entender muchas veces que el vómito viene después de la percepción de haber comido mucho, que puede ser o no un atracón, em, y de la culpa. Entonces, el vómito finalmente viene como para como sacar, por así decir, la culpa que está teniendo la persona. Y no solamente con la comida, porque también muchas pacientes me dicen, a veces me dan ganas de vomitar y ni siquiera comí, como o comí, no sé, nada que a mí me produciera culpa. Y claro, finalmente es porque también es un regulador emocional, en el sentido de que sentía mucha ansiedad o tenía mucho estrés y vomité. Y el hecho de vomitar como que les regula un poco la emoción y les baja esta ansiedad o esta angustia que estaban teniendo antes. Eso es lo primero. Y lo otro que se puede hacer eh, es, por ejemplo, proponerse disminuir las veces que va al baño o prolongar el intervalo de tiempo entre la comida y el baño. Entonces, por ejemplo, que las coman todos juntos y obliguen de cierta manera que la paciente se quede allí por lo menos, no sé, 30 minutos. Y acordar ese tiempo, esa cantidad de tiempo con la paciente. Evitar que la paciente se quede sola después de comer. Sugerir que hable por teléfono, que esté con un amigo, que esté digamos, con la familia. Ofrecer aliviar l Otra cosa que puede ayudar es ofrecer aliviar la ansiedad después de las comidas, por ejemplo, frotar la espalda, darle un masaje de cabeza, no sé, salir a caminar por la cuadra, hacer ejercicios de respiración, hacer, digamos, alternativas diferentes que no sean vomitar. Y eso es súper relevante, Maca, lo que estaba hablando sobre los vómitos, porque no todos saben al final qué hacer en ese momento. Y también yo les quería hablar a todos los cuidadores, ¿cierto? Que acompañan a una paciente que tienen un trastorno de alimentación, porque es emocionalmente agotador, como lo dije anteriormente. Lo que hablábamos, puedes sentir culpa por quizás restringir ciertas cosas que, que te gustaría que quizás la paciente pudiera disfrutar, ¿no? Y la idea también es poder descansar, ¿no? También reírte y seguir con tu vida, ¿no? No eres egoísta como por hacerlo y no puedes sostener a alguien si tú tampoco no estás bien. Entonces, buscar apoyo no es fallar, no es equivocarse, sino que es responsabilidad, es autocuidado, es entender que este proceso no lo tienes que atravesar tú solo o sola, ¿cierto? Poner límites contigo misma, pedir ayuda, como te decía anteriormente, tomar espacios de descanso también es una forma de quererse, digamos, a sí mismo. Y por otro lado, la recuperación de un trastorno alimentario no es lineal. O sea, la mayoría de las veces en consulta o dentro del equipo hay recaídas, ¿ya? Hay avances y recaídas, ¿ya? Lo importante es que es salir de esa recaída y acompañar al, al paciente o a tu hija, ¿cierto? De esa recaída, es poder acompañar y después salir de ahí.
Y eso también puede generar en los padres y en los cuidadores mucho miedo y mucha frustración. Y aunque no parezca eh, importante, tu presencia puede ser un factor profundamente sanador para la paciente, porque al final está sosteniendo no solamente el trastorno de alimentación, sino que también un vínculo. Así que los dejo con esta, como digamos, reflexión, que es importante cuidarse, porque atravesar un trastorno de alimentación no es fácil. Atravesar, digamos, el acompañar a alguien con un trastorno de alimentación no es fácil, es difícil. Súper. Bueno, muchas gracias, Prisi, y esperamos que a los cuidadores que están escuchando les sirvan las recomendaciones y si necesitan como recomendaciones más específicas también lo pueden dejar en los comentarios en el episodio de Spotify, hablarnos por Instagram y también quizás podemos hacer un episodio un poco más específico de recomendaciones. Muchas gracias, Maca. De nada y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.